Hola, en este día te damos la bienvenida a una charla muy especial de la Iglesia Pionera. Puede cambiar tu vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, La Iglesia Pionera. Puedes suscribirte allí y recibir todas las notificaciones de nuestros videos que estamos posteando allí para ti. Tenemos una gran cantidad de enseñanzas que yo sé que te van a edificar. También estamos transmitiendo por la página de Facebook La Iglesia Pionera. Allí también estamos tratando acerca de temas relacionados con la adoración a Dios. Y por Google Meet también los domingos a las 10 de la mañana estamos reuniéndonos para cantar juntos y para recibir una enseñanza muy importante para nuestras vidas. Nuestra personería jurídica especial es la 1049 del 13 de agosto de 2015 ante el Ministerio del Interior como la Iglesia Pionera. Si tú deseas hacer algún aporte, alguna donación para nosotros, para que sigamos extendiendo el reino de Dios a través de la palabra, puedes consignarnos al Banco Caja Social a la cuenta 240-576-29-287. 240-576-29-287. Es una cuenta de ahorros a nombre de la Iglesia Pionera. Nuestro NID es 900-904-746-0. Así que bienvenida sea toda donación que en tu corazón haya puesto Dios para nosotros. Y sin más preámbulos, te damos la bienvenida a este tiempo de enseñanza que va a ser de mucha edificación. Esta es una historia que nosotros hemos conocido y reconocido y la hemos visto de muchas formas. Pero para mí es muy importante cómo enlazan estas tres palabras, cómo se enlazan estas tres palabras. Entonces, lo primero es que dice la palabra en el capítulo 22, versículo 1, dice la palabra: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham, y él respondió: heme aquí. Eso es lo primero que hay. Hay una palabra antes de las tres que es probó. Jehová probó a Abraham. ¿Qué es probar? Probar es examinar, es demostrar la verdad de algo. Me gustó muchísimo esa parte. Porque Dios nos prueba no porque Él quiere ver en nosotros si nuestro corazón se va a dañar o no se va a dañar. No, porque Él es soberano, Él ya sabe lo que va a pasar. Sí, Él ya sabe qué voy a hacer yo y qué va a salir de nuestro corazón. Pero realmente la prueba viene para conocernos a nosotros mismos. Esa es la razón de cuando somos probados. Dios no quiere saber lo que va a salir de tu corazón o no va a salir de tu corazón. Dios va a hacerme ver, como dice acá, a demostrarme la verdad de algo que hay en mi corazón. Y me va a decir: esto era lo que había en mi corazón. ¿Ves? Es como la prueba no viene para que Dios nos conozca, ¿sí? Porque Él lo sabe todo. Simplemente las pruebas son para que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. ¿Cómo actuamos frente a una circunstancia o a una situación difícil? ¿Cómo actuamos frente a decisiones que van a marcar nuestra vida y que de pronto no sabemos cómo tomarlas? Hay pruebas que sacan lo mejor o lo peor de nosotros. ¿Cierto? Hay pruebas que definitivamente yo digo: wow, en esta área me falta mucho. En esta área, esta prueba sacó esto de mí que yo no pensé que estuviera. No sé si a ti te ha pasado. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Y siempre cuento esta parte de mi vida personal
porque me parece muy importante como dar ejemplos, porque los ejemplos nos ayudan y nos muestran que cada uno de nosotros somos débiles ante circunstancias difíciles. Entonces, cuando mi padre estaba en los cuidados intensivos y lo iban a operar, él tenía un tumor que se le salió, era así de grande, se le salía a la cabeza, le llegaba, era una cosa horrible, le sangraba. Bueno, el hecho es que el médico nos había dicho que mi papá de pronto esa cirugía no la iba a aguantar. Él dijo, yo la opero, pero no sé si él salga de esa cirugía, que yo lo veo a él muy mal. Entonces él entró a cuidados intensivos, entramos mi hermana y yo para hospitalizarlo. El médico nos metieron en una habitación privada, mi papá estaba ahí y él estaba muy cansadito, acostado, porque pues eso cansa la cola, las piernas, la espalda. Entonces él dijo, mira, ayúdeme a parar, siénteme en esa silla. Pues nosotros la verdad no teníamos como los protocolos de cuidados intensivos, cómo manejar un paciente. Entonces nosotros, como ya había estado hospitalizado varias veces, nosotros vimos fácil entre mi hermana y yo levantarlo y sentarlo. Eso fue lo que hicimos. Entonces lo levantamos y lo sentamos, y cuando lo sentamos mi papá entró como en un shock, y comenzó a voltear los ojos y comenzó ¿cómo se llama eso? Como un ataque, no sé, a convulsionar. Entonces, hasta ahí llegó la pastora. Hasta ahí llegó la pastora. Yo comencé a gritar. A mí se me olvidó orar, se me olvidó todo. Yo comencé a gritar y mi hermana era tranquila. O sea, mi hermana luchaba con mi papá y conmigo. Claro, pues al escucharme gritar, mi hermana me dejó ahí y salió a correr a traer los médicos, pues los médicos ya venían. Sí, ya venían todos, las enfermeras, los médicos, todo. Y lo primero que hicieron no fue atender a mi papá, se repartieron, mi papá, el médico para allá y las enfermeras atenderme a mí. Ay, qué vergüenza. Yo era pálida, a mí se me entré en shock emocional. Yo no paraba de gritar, o sea, fue como una cosa que yo hoy en día pienso, a mí qué me pasó, no sé, emocionalmente yo me bloqueé y me tuvieron que sentar, poner en una silla, darme agua, enseñarme a respirar. Bueno, una cosa que yo en la vida había vivido. Y eso nos pasa a nosotros, o sea, yo hoy en día digo, wow, eso para mí fue una lección. Porque yo dije, ve, entre mi hermana y yo soy la pastora. yo fui la que vi conservar la cordura en ese momento. Y como tomar las riendas de ese momento, no, la que tomó y tuvo la cordura fue mi hermana. Yo me deshice completamente emocional. Entonces, eso me enseñó a mí que a veces uno cree que está preparado para determinadas circunstancias, pero cuando las circunstancias te llegan de un momento a otro, tú no sabes cómo vas a actuar. De tu corazón van a salir cosas que tú vas a decir, wow, ¿qué pasó? Yo hoy en día digo, oye, qué cosa tan difícil, ¿qué me pasó a mí? Si me preguntan, explíqueme, yo no les sé explicar qué pasó. El hecho fue que yo me descompuse horriblemente. Entonces, para eso son las pruebas. Dios nos pone momentos cruciales en la vida para saber que nosotros nos conozcamos. Y a veces nosotros nos sentimos tan fuertes en determinadas áreas y sucede algo y ahí nos damos cuenta que no somos tan fuertes, que no somos tan seguros, que no creemos tanto como decimos, que no confiamos tanto como decimos. Y nos confronta Dios con nuestro corazón. Entonces es importante que nosotros entendamos que en la vida van a suceder circunstancias que van a llegar en un segundo, en un momento, y nosotros vamos a tener que actuar frente a esas circunstancias, ¿no? Entonces las pruebas, quiero dejar este punto claro, son para que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Es como una medida que Dios nos da para que nosotros digamos, no, yo en esta área yo pensé que estaba más preparada, en esta área yo pensé que podía yo tener mucha más capacidad de reacción o de amor o de convicción o de creer. Y Dios es como si Dios nos colocara un espejo y mira, esta eres tú en realidad.
Entonces vamos a ver, dice acá, y le dijo, el versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo y tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te daré. Entonces aquí viene la primera palabra, que es la obediencia. La obediencia. La obediencia tiene que ver con despojarnos, con soltar algo para delante del Señor, que Él vea que yo sí estoy haciendo lo que Él me está pidiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que obedecer. Es decir, si para mí el obedecer es una prioridad, como lo fue para Abraham, porque él dice que madrugó, enalbardó su asno y se fue. Hay una pregunta, no, sino una reflexión que yo hacía, y es que uno madruga cuando tiene que hacer un paseo o cuando está preocupado por alguna circunstancia y tiene que salir pronto, ¿cierto? O sea, uno madruga en esas circunstancias, pero realmente que uno madrugara, si uno pudiera tener el tiempo de hacerlo, diría, ay no, yo me voy más tarde, porque tengo que madrugar. Pero a veces, digamos como que para él fue una prioridad esa obediencia, una prioridad lo que Dios le pidió. Él no se demoró y dijo, bueno, sí, yo creo que Dios me está pidiendo a mi hijo, pero yo creo que eso debe ser después, porque ahorita yo tengo que, todavía en este momento no, por ahí en unos años yo se lo entrego al Señor. No, él dice que se levantó, es decir, la obediencia para él era muy importante, para Abraham. Despojarnos de las cosas que más amamos. La obediencia tiene que ver con eso, con despojarnos de lo que uno ama. Tiene que soltar lo que uno ama, ¿sí? Abraham estaba soltando, Dios le había especificado cuál de los hijos realmente quería, ¿sí? Porque fácilmente le hubiera podido decir, no, Ismael, el hijo de la esclava. Entonces yo voy y le entrego ese es más fácil. Pero Dios le estaba pidiendo el hijo de la promesa, donde le había dicho que de él saldrían una descendencia. Entonces es como cuando tú le dices al Señor que te entregue algo que Él mismo te dio. Las bendiciones muchas veces se convierten en obstáculos para nuestra vida. Algo que Dios te da y Dios después te lo pide, ya tú no quieres entregarlo. Ya se convirtió, ya te aferraste a eso, ya no quieres, ya no sueltas, ¿sí? Se convierten en obstáculos entre Dios y tú, o entre Dios y yo. Lo bueno siempre será enemigo de lo mejor. Lo bueno siempre será enemigo de lo mejor, de lo mejor. Despojarnos o soltar es algo que nos va a ayudar a crecer. Mire que el Abraham cuando salió no fue el mismo Abraham cuando volvió, ¿cierto? No fue el mismo. Él tuvo una experiencia donde conoció a Dios como el proveedor, como el sustentador, como el que no te va a quitar lo que Él mismo te dio, ¿sí? Él volvió con otra mentalidad, con una dimensión mayor de fe a Dios, porque su Dios no le había fallado. Abraham se caracterizó por despojarse, por obedecer. ¿Cómo lo voy a entender? Primero, cuando Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela. Esa fue la primera obediencia. Dios no le dijo ni a dónde iba a ir, ni a dónde iba a llegar, ni cómo lo iban a recibir, nada. Solamente Dios le dio la orden. Y él no se puso a sufrir, pero ¿y a dónde voy a llegar? ¿Y cómo voy a llegar? No. Dios le dio la orden y él obedeció. Y cuando tú tomas realmente, mire, yo quiero esto sí quiero que se nos quede. Cuando tú tomas la actitud que tomó Abraham
que fue levantarse muy temprano y obedecer a Dios. Cuando tú haces esa acción, ya Dios por el otro lado ya tiene la respuesta para ti. Dios simplemente quiere ver el motivo del corazón. ¿Cómo yo actúo frente a lo que Él me pide? ¿Dónde más tuvo que obedecer Abraham? Cuando se llevó a su sobrino Lot y hubo ese choque con los siervos de Lot, los siervos de Abraham, y entonces ya como que las cosas no estaban tan alegres, tan contentas. Entonces Abraham, el Señor le habló soltar a Lot, y él tuvo que soltar a Lot, y no solamente soltar a Lot, despojarse de Lot, porque Dios le había dicho: vete de tu tierra y de tu parentela, y se llevó una parte de la familia. ¿Y qué pasó? En el camino, esa parte de la parentela, de la familia, fue un obstáculo y no le permitió a él llevar a cabo el propósito con el cual Dios le había llamado. Y se le convirtió en un obstáculo, en un problema que él no sabía cómo resolver, hasta que él tuvo que entender y comprender que tenía que despojarse, que tenía que soltarlo, que tenía que dejarlo ir. Y lo soltó, dice, y no solamente soltó a Lot, sino soltó la tierra que Dios le había dado. Se quedó, le dio a él lo mejor, y él se quedó con lo más pelado, con lo menos importante, digámoslo así. Entonces ahí tuvo dos pérdidas, pero fue la mejor decisión que él pudo haber tomado. Porque es que a veces nosotros nos aferramos a las cosas, nos aferramos a la tierra, nos aferramos a la familia, nos aferramos al trabajo, nos aferramos a muchas cosas. Nosotros como seres humanos somos muy dados a aferrarnos. ¿Dónde más Abraham obedeció? Cuando dice la palabra, le dice el Señor, o le dice la esposa, que ya es necesario que saque a su esclava y a su hijo, que era necesario que él los echara. Y Abraham se enojó, porque claro, imagínate, sí era la esclava, pero él era el hijo. Entonces, ¿cómo iba a echar a su propio hijo? Hasta que Dios le habló y él le dijo: sí, tenés que sacarlo de aquí, tenés que sacarlo para que se cumpla el propósito. Y él obedeció a Dios a pesar de todo lo que él tenía, a pesar de todo lo que estaba afectado. Él decidió obedecer a Dios. Es importante despojarnos. Y la última donde el Señor le habla de despojar es cuando le pide a Isaac. Entonces, Dios nos pide despojarnos de lo que más amamos. De lo que más amamos. Y eso nos duele. Eso no en nuestra cultura y en nuestra manera de ver las cosas, nosotros queremos ayudarle a Dios un poquito. Ay, no, pero es que yo ayudo aquí, no, pero es que... Y Dios dice: suelta. ¿Qué es despojar? Despojar es renunciar, es desprenderse de cosas que Dios nos ha dicho que tenemos que soltar, que tenemos que dejar, que tenés a la obediencia. A veces nos pide despojarnos, un ejemplo, del orgullo. Tú eres orgulloso, tú eres altivo. Uy, y eso nos cuesta, ¿cierto? No, yo no soy orgulloso, yo no soy altivo. No, pero si Dios te dice, Dios te puede estar diciendo esas cosas, que lo tienes. Por ejemplo, Dios a veces nos pide despojarnos de la autosuficiencia. Tú eres muy autosuficiente, tienes que soltar eso, porque tienes que aprender a depender de mí, aún más. Hay muchas cosas que Dios nos va a pedir de despojarnos, no solamente de cosas materiales, sino de actitudes y cosas que yo tengo que realmente no me están ayudando a crecer. Despojarse es fundamental para el crecimiento cristiano. O sea, la obediencia es fundamental para el crecimiento cristiano. Si tú no eres obediente,
Vas a seguir dando vueltas como lo hizo el pueblo de Israel, que por falta de obediencia tuvieron que dar 40 años vueltas en un desierto. Y a veces tu vida y mi vida sigue dando vueltas en un ciclo y yo tengo que mirar, ¿qué no estoy obedeciendo al Señor? Porque yo no puedo vivir en ciclos. Yo tengo que aprender a cerrar ciclos. Así me cueste lo que me cueste. Abraham tuvo que cerrar un ciclo con Lot. Era necesario. Él no hubiera podido avanzar si seguía con Lot ahí. Eso hubiera sido para más problemas. Entonces tuvo que cerrar ese ciclo, porque la obediencia es total, no es parcial. Porque si yo obedezco en una cosa y dejo un pedacito, ese pedacito más adelante me va a cobrar y va a volver Dios a hablarme y me va a decir, estás retardando algo que yo te he dicho, una bendición muy grande. ¿Sí? Estás retardando una bendición muy grande porque tú no quieres obedecer completamente. ¿Por qué? Porque decimos, ay no, pero es que eso que Dios me está pidiendo es muy difícil. No, yo no soy capaz. Yo no tengo el corazón para hacer eso. Yo no tengo, bueno, y le ponemos todos los nombres que usted quiera. Pero la palabra de Dios habla de una obediencia total para tener un crecimiento, para aprender a cerrar círculos y recibir la bendición completa del Señor. Abraham tenía una dimensión de obediencia muy alta. Pero ¿cómo la aprendió? Poco a poco, en las obediencias, y así es en nuestra vida. Nosotros tenemos una vida cristiana donde Dios nos está pidiendo cosas y tenemos que dar pasos. Tengo que obedecer. Nosotros tenemos que aprender a llegar a plenitudes de bendición, pero nosotros mismos estamos trancando la bendición. Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no obedecemos en lo que tenemos que obedecer. Y Dios no te va a obligar. Dios te va a hablar por un lado, Dios te va a hablar por otro lado, Dios te va a hablar por ese. Y si tú no entiendes, tú mismo estás cerrando la bendición a tu vida y tu crecimiento, sobre todo eso, tu crecimiento. Abraham es un modelo de obediencia para nosotros. Abraham es un modelo. ¡Qué bendición! ¡Qué tremendo! No le des largas a la obediencia. ¿Sí? No, lo hago después. En este momento, ay, yo no me siento capaz. Ay, Señor, lo que pasa es que tú me estás pidiendo algo muy difícil. Ay, no, Señor, es que no, yo tengo que decir, bueno, Dios me está hablando y yo tengo que aprender a obedecer y me cuesta, Señor, oro para que tú me ayudes a obedecer. Me es difícil, Señor, tú sabes que emocionalmente eso para mí es tenaz, pero Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, porque la voluntad de Dios es perfecta. La mía no. La mía busca mi salvación. La mía busca, entre menos sufra, entre menos tenga que confrontar esa persona, esa situación, mejor. Mejor le doy la espalda y todos lo espiritualizamos. Mejor yo oro por esa situación. No ore, mija. Usted lo que tiene es que obedecer. Ya Dios le dio la orden. Entonces, ¿qué hace? Pídale al Señor que le ayude. Hay tres respuestas de parte de Dios: el sí, el no y el espera. Entonces yo tengo que buscar esas tres respuestas. Pero si yo ya tengo algo que Dios me dice, hazlo ahora, o haz esto, yo misma tengo que hacerlo, o yo mismo tengo que hacerlo. Dios no quería destruir a Abraham. No, Dios lo quería bendecir. Dios buscaba el beneficio de Abraham, no la destrucción de Abraham. El resultado de la obediencia es que Abraham tuviera mayor revelación. Eso me encantó. La obediencia nos trae revelación.
Él conoció al Dios proveedor, ¿dónde? En el monte, cuando obedeció, cuando fue. Dice que estaba, cuando él volteó, vio un carnero que estaba allí. No, yo pensé que estaba atado o algo así ya listo para la esta. No, él estaba como en un zarzal y sus cuernos estaban enredados ahí. Y la historia dice que a partir de ahí nacieron los chofar. El chofar nació a partir de eso, los cuernos que tenía, era un cordero que estaba allí y él lo sacó y lo ofreció. Entonces él tuvo una revelación del Dios proveedor, ¿sí? Porque Abraham le dijo, Isaac dijo, bueno, tenemos la leña, usted tiene la candela y usted tiene el cuchillo, ¿y dónde está el cordero? Entonces Dios le trajo revelación, que se conociera más a Abraham a él mismo. Cada vez que obedecemos viene mayor revelación, más conocimiento de uno mismo, porque hay algo que yo veo y es que nosotros muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos. Nosotros a veces nos creemos capaces de cosas que a la hora de la verdad, cuando nos vemos enfrentados, no somos capaces. Entonces nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. La segunda palabra, adoración. Entonces la palabra adoración, ¿de qué habla? Este sitio, el hecho que Dios le dijo, ve, vamos, él les dijo, adoraremos, porque aquí en el versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Dios no le habló de adoración a Abraham, pero Dios le habló de entregar al hijo, pero para él era un acto de adorarle, de ofrecerle, de entregarle. Eso es un acto de adoración. Por eso es que yo digo que la adoración es un intercambio divino. Cuando yo vengo y le doy al Señor adoración, Él viene y me bendice y cumple los deseos del corazón. ¿Cuál era el deseo del corazón de Abraham? Pues no matar a su hijo, no ofrecerlo. Ese era el deseo más profundo, pero sin embargo él lo ofreció. Dijo, yo voy a entregarlo por amor a Dios, porque Abraham tenía una seguridad. Mire lo que dice ahí, y yo y el muchacho volveremos a vosotros. Abraham tenía una actitud de confianza y de seguridad que él iba a volver con su hijo. Que así Dios le permitiera matar a su hijo, Dios lo iba a resucitar y se lo iba a devolver. Por eso es que yo siempre digo algo, y con mi esposo lo aprendimos hace muchos años. Cada vez que tú quieras saber la voluntad de algo, ponlo en el altar. Señor, yo te entrego eso. Si es tuyo, tú me lo vas a devolver. Y si no es tuyo, eso se quemará. Entonces uno tiene que entender qué quiere Dios que yo ponga en el altar. ¿Qué tienes tú para entregar al Señor que sabes que Dios te lo ha pedido? Que tú has dicho, ay no, después lo hago, Señor. Ay sí, yo sé que lo tengo que hacer, pero después, Señor, después lo hago. Y hemos alargado. Entonces hay que poner el altar cosas, porque estamos seguros que en el altar es donde se sabe cuál es la voluntad perfecta de Dios. ¿Cuál es la voluntad perfecta de Dios? Nosotros a veces el mismo mundo nos exige movernos rápido, hacer las cosas rápido y esto, pero no nos da el tiempo de, espere un momentico, yo tengo que contar con el Señor, a ver el Señor qué es lo que quiere, si Él está de acuerdo con esto, si no está de acuerdo, ¿cómo lo ve Él? No cómo lo veo yo, porque yo tengo un límite de visión. De pronto la situación hace que se me solucionen muchas cosas, pero más adelante, como Lot,
se va a tener un problema allí, que fue un problema bien tremendo con Lot lo que le pasó. Entonces es mejor solucionar y solucionar como Dios dice. Este sitio era un sitio de adoración, de entrega, la adoración es como el ciclo del agua. El agua baja en lluvia, cae a los pisos o a los mares o a los ríos, se evapora y vuelve y sube. Ese es el ciclo, así es la adoración. Por eso para nosotros la adoración es tan importante. Porque la adoración no solamente que cantemos acá las aleluyas y esto y ya, ya la hora de la alabanza ya terminó. No, es un momento donde yo levanto el nombre del Señor y mientras yo estoy adorando, la bendición está llegando, como le llegó a Abraham, que mientras él estaba adorando allí, estaba en esa disposición de corazón de entregarlo todo allí con su hijo. Mientras tanto, cuando volteó el ángel le dijo, detente, no mates a tu hijo. Él volteó y vio el cordero. La adoración es eso. Ese cordero, ¿de qué nos habla? De provisión, que es la última palabra. Provisión. Ese carnero estaba ahí. Y me gusta mucho esa frase, y es la frase que yo vengo utilizando hace mucho tiempo, diciendo: Jehová se proveerá de cordero. Si yo me encargo de obedecer a Dios, el cordero va a llegar, la provisión va a llegar, no te preocupes. Yo vivo aterrada de cómo Dios nos sostiene a mi esposo y a mis hijos y a mí. Yo vivo aterrada. Yo digo, nosotros hemos estado, wow, ¿qué es esta provisión tan sobrenatural? Porque Dios ha sido mucho más que bueno. Dios provee cuando ve en nuestros corazones fidelidad. Y la fidelidad no solamente se habla de estar congregándonos, esa es una parte muy importante. Dice la palabra, no dejes de congregarte. Y estamos congregándonos acá, los que están allí conectados se están congregando. Esa es una parte importante, pero hay otras cosas que vienen con el congregarse. Cosas importantes que tú tienes, el ser edificado, el ser discipulado, estar atendiendo las reuniones, el entregar su tiempo, su trabajo, de trabajar en la evangelización, de ir, evangelizar, llevar el mensaje a otros. Yo no sé si están conectadas algunas del hueco, pero yo les dejamos una tarea esta semana. Les dejamos una tarea a estas chicas esta semana, que fue ir y llevar un acto de amor a alguien, una palabra de fe a alguien, un abrazo, una oración por alguien, y llevarle el mensaje de salvación. Eso es importante, que nosotros lo hagamos, porque es que nosotros nos enrolamos en nuestro diario trabajo y vida. Como yo le decía a alguien, mire, nuestra vida no se debe convertir en me acuesto, me levanto, me baño, me organizo, me voy a estudiar o a trabajar, termino de trabajar y estudiar, vuelvo a la casa, estoy en la casa, hago algunas cosas, vuelvo y me acuesto y vuelvo y me levanto. Esa es una vida sin propósito. Esa es una vida sin propósito. Porque Dios no nos llamó a nosotros a levantarnos, a acostarnos, dormir, trabajar, multiplicarnos y ya, pare de contar, yo ya, esto, no. ¿Para qué nací? ¿Cuál es la función en este mundo? Solamente trabajar, solamente tener una profesión. No hay algo más en los cielos que Dios ha determinado para mí. Entonces la provisión, mire que estas tres palabras están muy enlazadas. Muy enlazadas. La provisión no viene sola. Porque ese es el evangelio que se está predicando, un evangelio de pida casa, pida carro, pida que el Señor le va a traer. No, es que el evangelio no es una feria ahí que venga a la iglesia y va a tener todo. Eso es mentira, eso no es un evangelio de verdad. ¿Cómo Abraham tuvo todo? Abraham tuvo que pagar un precio, tuvo que obedecer, ¿cierto? Tuvo que adorar y ahí sí tuvo la provisión. ¿Ves? Entonces esas tres frases están muy conectadas. La conexión de estas tres frases son importantes en nuestra vida cristiana. Tienen que ver con el mensaje no solo de salvación. Abraham no se quedó solamente con lo que Dios le hablaba, muy lindo, muy precioso, sino él
le decía a Dios y hacía, obedecía. Y en la obediencia, él levantaba, esa obediencia era adoración para Dios. Por eso es que cuando Dios nos ve a nosotros obedeciendo, dice, se está levantando un aroma de obediencia, algo que me agrada a mi corazón, que yo quiero, lo amo, ese olor de adoración, ¿no? Y luego viene la bendición, donde Dios dice, estos están obedeciendo, estos están haciendo lo que es mi voluntad, entonces yo voy a desatar provisión sobre ellos. Amén. Ese era el mensaje que quería traerles. Vamos a ponernos en pie, vamos a darle gracias al Señor por estas palabras y a bendecir el nombre del Señor. Padre, gracias por esta mañana. Gracias, 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 gracias por sostenernos tan hermosamente, Señor. Yo bendigo cada familia, bendigo esta casa, Señor, que ha abierto las puertas para el evangelio, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor, por los que siembran para este ministerio. Gracias, Señor. Sé que Dios está obrando milagros en cada familia, en cada hogar, Señor. Yo levanto tu nombre en esta iglesia. Levanto a Jesucristo, el Dios vivo, poderoso, que resucitó, Señor. Ese nombre que es sobre todo nombre, yo lo bendigo en mis hermanos, Señor. Permite que esta palabra quede sembrada y que aprendamos a tener un Dios que es un Dios completo. Un Dios que siempre, siempre, siempre va a estar con nosotros. Tú no lo mandaste a Abraham solo a que cumpliera eso, sino tú ibas con él, tu fortaleza estaba con él. Y cuando ya él fue a hacer la obediencia completa, tú le dijiste, pusiste ángeles. Y así es en nuestra vida, Señor. Aún en los momentos más cruciales, más difíciles, vas a activar ángeles que van a estar ahí fortaleciéndonos, animándonos, ministrándonos, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos convence de lo que nosotros no hemos sido convencidos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, amén. Les bendigo a los que están allí en YouTube. Les bendigo para que este mensaje lo lleven a otros. Les invitamos los miércoles a las 8 de la noche, los viernes a las 8 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Dios les bendiga.